Chao a toda familia, bendiciones, bendiciones. Estamos como cada semana en este nuestro segmento respondiendo tus preguntas en contexto. Y esta semana vamos a seguir con una de las temáticas interesantes que tenemos hoy en día, que es las leyes noágidas, evolución histórica y fundamento ético universal. Así es que vamos a estar hablando acerca de qué son las leyes noágidas, su evolución histórica, su fundamento ético y universal. Este es un estudio académico sobre las Sheva, Mitzvot, Bnei Noach, desde sus orígenes bíblicos hasta su formulación rabínica y su relevancia contemporánea en el pensamiento judío ortodoxo. Lo que vamos a hacer esta semana es vamos a entender de dónde viene el concepto de las leyes noádicas, cómo fue su evolución y cómo se usan hoy en día. Están dentro de la Biblia, podemos verlas implícitas dentro de la Biblia, que hay de Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, cuando se les dan 4 leyes a seguir a los gentiles que vienen de las naciones a entrar al convenio. Todo esto lo vamos a ver en este video. No sé cuánto me voy a ayudar a tardar, pero si usted se queda conmigo, vamos a aprender mucho. Así es que vamos, le preparé el PowerPoint para irnos mejor. Objetivos del estudio. Vamos a tener contexto original universal. Vamos a explorar las leyes noágidas como normas universales dadas a la humanidad antes de su sistematización formal en la tradición rabínica. También vamos a ver fundamento ético primordial. Vamos a analizar cómo estas leyes constituyeron un fundamento ético universal sobre el cual todas las naciones desarrollaron sus propias normativas morales y jurídicas. 3. Vamos a ver la evolución histórica. Vamos a examinar la transformación de estas leyes desde el contexto bíblico hasta el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. Así es que vamos a explorar las leyes noágidas como normas universales dadas a toda la humanidad antes de que fueran sistematizadas por la tradición rabínica. Vamos a analizar cómo estas leyes llamadas noágidas realmente fueron las leyes universales sobre las cuales todas las naciones desarrollaron sus normativas. Código de Hammurabi, Nusi, en fin, todo lo que vemos que son códigos antes del Sinaí, la Torá, había unas leyes universales sobre la cual todas las naciones se basaban. Y lo vemos, por ejemplo, en el código de Hammurabi, en las tabletas de Nusi. Todo esto lo vamos a explorar. Y también vamos a ver la evolución histórica, cómo esta transformación de las leyes desde el contexto bíblico hasta el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo. Así es que tenemos muchas cosas interesantes que analizar. Importancia de las leyes noágidas. La base ética universal. Las leyes noágidas representan un código moral mínimo que permite la coexistencia ética y ordenada de toda la humanidad, independientemente de su origen, cultural o religioso. Estas normas trascienden las fronteras nacionales y religiosas, proporcionando un lenguaje moral común para todas las civilizaciones. Por eso es que en el libro de Génesis vemos que la humanidad se está guiando por ciertas reglas, que son las leyes universales. Abimelech le dice a Abraham que por qué pecó dándole a Sara como su mujer. Abimelech le dice a Isaac que por qué lo quería hacer pecar, deseando a la esposa que era de Isaac, a Rebeca. A José dice, ¿cómo yo puedo pecar delante de mi Dios cuando la esposa de Potifera lo está acosando? Judá está cumpliendo lo que se llamaría más adelante las leyes de levirato, que no es levirato, sino que es descendencia a el hermano, en el caso de Judá. Entonces, muchas veces nos confundimos porque no sabemos que la humanidad tenía leyes universales. El asesinato en Caín, no comer sangre. En fin, cuando salen del arca, Noé y sus hijos, Cam, Sem y Jafet, reciben las leyes universales sobre las cuales ellos van a vivir. No es la Torá, pero sí son leyes universales. De estas naciones, de estos hijos salen 70 naciones y cada nación va a tener un código moral, un código ético que tiene su base y su fundamento en lo que son las leyes universales, hoy en día llamadas leyes noágidas, pero están ahí. Entonces, si nosotros seguimos viendo la precedencia histórica, estas leyes se derivan de principios universales que preceden cronológicamente a la entrega de la Torá en el Sinaí, estableciendo las bases para un orden ético que posteriormente se expandiría en el pacto mosaico en el Sinaí. Su influencia se extiende hasta el cristianismo primitivo, como veremos en el decreto apostólico de Jerusalén, Hechos capítulo 15, o los creyentes en el Mesías.
cristianismo primitivo, los creyentes en el Mesías. Así que estamos viendo cómo estas leyes son los principios universales que preceden antes de la Torah. Por eso cuando Génesis 26 dice que Dios le dice a Isaac que lo va a bendecir porque su padre obedeció sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, no podemos decir que era la Torah, pero sí podemos decir que era una ley universal bajo el cual toda la humanidad se tenía que regir y bajo el cual toda la humanidad está siendo juzgada por la capacidad de hacer lo bueno o lo malo en unas leyes universales. Génesis capítulo 1 al capítulo 11, la moralidad universal antes de la Torah. La ética universal en los orígenes bíblicos. Los primeros 11 capítulos del Génesis, del 1 al 11, introducen una ética básica universal que no está vinculada específicamente a Israel, sino dirigida a toda la humanidad. Toda la humanidad estaba basada bajo esta ética moral, que no es la Torah, pero es una ley universal. Este periodo narrativo establece principios morales fundamentales que preceden cualquier legislación nacional o étnica. Principios fundamentales que preceden a cualquier código, como el de Hammurabi, como el de Nuzi, como el de el acadio, el babilónico, el Sinaí, preceden a todo esto. Por ejemplo, tenemos prohibición del asesinato, Génesis 4 del 10 al 12. La historia de Caín y Abel establece que el asesinato es una violación fundamental del orden creado. Antes del Sinaí, asesinar a una persona era la violación a una ley universal. Dios declara: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tenemos corrupción y violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11 al 13. Antes del diluvio, la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. Esta descripción fundamenta el juicio divino en la violación de las normas morales universales. Normas morales universales. 3. Institución del matrimonio. Génesis 2:24. El matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer se establece como fundamento de la estructura familiar humana. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Así es que ya desde entonces, desde Génesis, los primeros 6 capítulos, vemos que está la ley universal del asesinato. Por eso, código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, tienen al pariente vengador que puede vengar la muerte de un ser querido. Corrupción y violencia. El diluvio está fundamentado bajo la corrupción. La tierra se llenó de violencia, de jamás. Todos los designios del corazón del hombre estaban de continua maldad. Y por lo tanto viene un juicio. ¿Basado en la Torah? No, basado en la ley universal de mantener justicia. La tierra se corrompió, ahora es juzgada. Y tenemos también la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. El juicio moral universal de Dios. Entonces Adonai le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré. Génesis 18, 20 al 21. Este pasaje es teológicamente significativo porque demuestra que Dios juzga a las naciones paganas según un estándar moral universal. Dios no está juzgando a Sodoma y a Gomorra bajo la Torah. Dios está juzgando a Sodoma y Gomorra bajo un estándar universal de justicia, bondad, compasión, del cual Sodoma y Gomorra fallaron. No según la Torah, sino un estándar moral universal, que aunque no había sido revelada la Torah, la implicación es clara. Existe una ley moral natural inscrita en la conciencia humana que todas las culturas pueden conocer y por la cual serán juzgados. De hecho, Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante dice que Dios juzgará por el corazón de la persona entre hacer el bien y el mal. Porque la humanidad siempre tuvo una ley. Esa ley es la universal. Y esa ley universal tiene principios y el fundamento de lo que va a ser después la Torah, código legal para Israel. Pero antes del Sinaí no podemos decir que las naciones se regían por la Torá, pero sí podemos decir que todas las naciones se regían bajo la ley universal. Que ya vimos: no asesinarás, no hacer maldad, el matrimonio. Después vamos a ver levirato y otras cosas que están sucediendo antes del Sinaí. Como señala
David Novak en The Jewish Social Contract 2005. Estos textos presuponen una ley natural accesible a toda la humanidad a través de la razón y la conciencia, anterior a cualquier revelación histórica específica. Esto se encuentra en la página 34 de su libro. El pacto con Noé, fundación ética para todas las naciones. Génesis 9, del 1 al 17, el pacto noágico. Después del diluvio, Dios establece un pacto formal con Noé y con toda su descendencia, es decir, con toda la humanidad. Todo el mundo fue destruido y solamente quedaron Noé y sus hijos. Este pacto contiene mandamientos específicos que constituyen un núcleo de lo que posteriormente se formalizaría como las 7 leyes de los hijos de Noé en la tradición rabínica. Pero antes de la tradición rabínica es un código moral de ética para toda la humanidad, porque estaba Noé y sus 3 hijos, de los cuales desciende todas las familias de la tierra. Entonces fue un código universal para esta familia y para toda la humanidad, porque esta familia representaba la humanidad. No eran las 7 leyes noágidas, como sí lo llama la tradición rabínica mucho más adelante, y esto lo vamos a ver en un momento. Por ejemplo, prohibición del asesinato. Génesis 9, del 5 al 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este mandamiento vincula la prohibición del homicidio contra la doctrina del imago Dei, la imagen de Dios, estableciendo el fundamento teológico de la dignidad humana universal. Así es que la prohibición del asesinato se convierte en una ley universal para toda la humanidad. Está prohibido asesinar, y esto no solo en la Torá, sino en todas las naciones, de los cuales cada nación va a establecer un código, como lo vamos a ver más adelante, los códigos legales, Hammurabi, Nusi, el código hitita. Todos estos códigos van a tener como fundamento la imagen de Dios y el asesinato. 2. Prohibición de sangre. Génesis 9:4. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Esta restricción dietética refleja el respeto sagrado por la vida, reconociendo que la sangre representa el principio vital otorgado por Dios. No se puede comer sangre porque la sangre representa la vida que Dios te ha otorgado. Cafecito. Teología del pacto noágico. Proyección teológica del pacto noágico. Universalidad del pacto. Las regulaciones del pacto noágico no son meramente leyes morales destinadas a Israel, sino son principios que subrayan la moralidad común necesaria para todas las naciones. Según Shea Cohen, en su libro The Beginnings of Jewishness, en 1999, el pacto con Noé representa el reconocimiento de que Dios mantiene una relación moral con toda la humanidad, no solo con Israel. Esto se encuentra en la página 156 del libro The Beginnings, los comienzos del judaísmo. Este pacto establece una base ética mínima sobre la cual se construirán posteriormente sistemas legales más elaborados, tanto dentro como fuera de Israel. Noé y la humanidad postdiluviana, después del diluvio. Las leyes dadas a Noé no funcionan únicamente como regulaciones para la vida social inmediata, sino que se consideran el fundamento moral para todas las culturas que surgirían de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La genealogía de Génesis 10 o la tabla de las naciones traza el origen de todos los pueblos conocidos a estos 3 patriarcas, Sem, Cam y Jafet. Implicación teológica. Si todas las naciones descienden de Noé y recibieron estas leyes fundamentales, entonces existe un código moral universal que trasciende las diferencias culturales y que puede servir de base para el diálogo ético intercultural. Si nos ponemos a pensar, si Noé y sus 3 hijos salen del arca y a ellos se les dan las leyes universales, las leyes para la humanidad, entonces cada nación que va a ser formada de Sem, Cam, Jafet, va a tener los fundamentos de lo que es una sociedad justa, una sociedad equitativa, y por eso vamos a ver más adelante los códigos de las naciones o los imperios donde se están levantando los descendientes de estos hijos con unas diferencias culturales, pero con los mismos fundamentos de un código moral universal. Como observa Marcus Bogmel en The Jewish Law in the Time of the New Testament,
La tradición judía vio en el pacto noágico una especie de constitución moral universal, un ius gentium divinamente sancionado. Página 78 del libro de este autor. La Torá, ley para Israel y para las naciones. El Ger Toshav, leyes mínimas para los gentiles. Levítico 17 y 18 establece que ciertas leyes de pureza y santidad se aplican no solo a los israelitas, sino también a los extranjeros, a los gerim, que residen en medio de Israel. Esta categoría legal del Ger Toshav, residente extranjero, es fundamental para comprender cómo la Torá contempla la inclusión de gentiles en la comunidad sin requerir conversión plena. Ahora, cuando entramos ya a lo que es el código sinaítico, el código de la Torá, vamos a dar cuenta que las naciones sí están incluidas aún sin tener una conversión completa, como el Ger Toshav, el Gerim, el residente extranjero que mora entre ellos. Tenemos, por ejemplo, prohibición de idolatría. Levítico 17:7 dice: y nunca más sacrificarán sus hijos a los demonios tras de los cuales han fornicado. Los gentiles residentes, los Gerim Toshav, deben abandonar las prácticas idolátricas para vivir en la comunidad israelita. Relaciones sexuales lícitas. Levítico 18 del 6 al 23 y Levítico 26. Guardad pues mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, el Ger Toshav. Las prohibiciones sexuales de Levítico 18 se aplican explícitamente tanto a israelitas como a gentiles residentes. Un código moral universal. Estas leyes reflejan un código ético universal que trasciende la identidad étnica israelita, estableciendo normas de convivencia moral aplicables a todos los habitantes de la tierra. Después tenemos Israel como modelo de justicia para las naciones. Ahora pues, Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardareis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios designa a Israel como una nación santa y un reino de sacerdotes que debe servir como modelo de santidad y justicia ante las demás naciones. Esta vocación sacerdotal implica una función mediadora. Israel debe presentar a Dios ante las naciones y a las naciones ante Dios. Deuteronomio 4, del 6 al 8, refuerza esta idea. Dice: guardadlos, los mandamientos, guardadlos pues, ponedlos por obra, porque toda esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La Torá como revelación del alcance universal. Particularismo y universalismo. Aunque la Torá fue entregada específicamente a Israel en el Sinaí, su contenido tiene implicaciones universales. Los profetas hebreos frecuentemente invocan principios de justicia y rectitud que se espera no solo de Israel, sino también de las naciones circundantes. Como señala David Novak, la Torá de Israel funciona como una especificación histórica de la ley natural universal, haciéndola más concreta y aplicable. Esto se encuentra en The Jewish Social Contract, en la página 67. Testimonium veratis. La vida justa de Israel debe ser como un testimonio veratis, un testimonio de verdad ante el mundo. Cuando Israel vive conforme a la Torá, las naciones reconocen la sabiduría y la justicia del Dios de Israel. Este concepto será retomado por el cristianismo primitivo, los creyentes en el Mesías, que verá en la comunidad mesiánica una luz para las naciones. Por ejemplo, Mateo 5, 14 al 16, la enseñanza de Yeshua. Los primeros creyentes están viendo esta evolución y están diciendo: debemos ser una luz, Israel, una luz para las naciones. Entonces estamos viendo que la Torá nunca excluye a las naciones, sino que las incluye, les da leyes como leyes de pureza sexual, y dice esta misma leyes para el nativo como para el extranjero. Vemos que Israel tenía que ser una luz y un testimonio de verdad para que las naciones pudieran ver en la Torá un código moral para vivir correctamente, no para segregarlos. Entonces, si seguimos leyendo por aquí, entramos al judaísmo del segundo templo. Preparación para las naciones. El libro de los jubileos y las leyes universales.
El libro de los jubileos, que fue escrito alrededor del año segundo antes de la era común, ofrece una reescritura del Génesis y el Éxodo, que enfatiza la observancia de la Torá desde los tiempos primordiales. En Jubileos 7 del 20 al 25 se enumeran las leyes universales dadas a los hijos de Noé. Prohibición de la idolatría, adorar únicamente al Dios verdadero y rechazar los ídolos y espíritus malignos. Cabe destacar que el libro de los Jubileos fue escrito 200 años antes de la venida del Mesías y no fue escrito en el tiempo del Génesis. Es una reescritura y tiene muchas cosas que vienen del Midrash, que vienen de la interpretación, y no quiere decir que el escritor estuvo presente en el Génesis, sino está reescribiendo a la cultura y al ente del contexto del antiguo cercano oriente. ¿Okay? Pero encontramos 7 leyes. Prohibición de la idolatría, adorar al único Dios verdadero, rechazar los ídolos y espíritus malignos. 2. Prohibición de fornicación, mantener la pureza sexual y respetar los límites del matrimonio legítimo. Esto es 200 años antes de Yeshua. 3. Adoración correcta, ofrecer sacrificios y oraciones de manera apropiada al Creador. 4. Justicia social, establecer sistema de justicia y equidad en las relaciones humanas. Ojo, porque esto es muy parecido a lo que el judaísmo rabínico establece como las 7 leyes noágidas, que son las leyes universales sobre el cual toda la humanidad se regía. Estos preceptos resuenan claramente con las leyes noágidas posteriores, que son posteriores, y demuestran que la idea de un código moral universal para los gentiles ya estaba bien desarrollada en el judaísmo del Segundo Templo. ¿Verdad? No para los gentiles, sino para todas las naciones había un código moral ético. Tenemos Filón de Alejandría. Y le quiero decir que se me quedaron las 3 porque borré el PowerPoint y se me quedaron las otras 3. Déjenme ver si puedo. Ni cuenta me di hasta ahorita que chequé. Dije, espérate, eran 7. No, de hecho eran 4. Déjame ver el PowerPoint original aquí. PowerPoint que no está editado. Asegurarme que eran 4 nada más. Ya, solo eran 4. No, entonces no eran 7. Eran 4. Hasta el judaísmo del Segundo Templo había 4. Prohibición de idolatría, prohibición de fornicación, adoración correcta y justicia social. Interesante qué es lo que va a hablar el libro de Hechos, capítulo 15, en donde se prohíbe la idolatría, se prohíbe la fornicación, se prohíbe lo ahogado en sangre. Entonces dice, estos preceptos resuenan claramente con las leyes noágidas posteriores. No son las leyes noágidas porque leyes noágidas es un concepto rabínico posterior, pero sí son leyes universales para toda la humanidad. Seguimos aquí. Filón de Alejandría, la ley natural y la Torá. En el año 20 antes de la era común, al año 50 después de la era común, Filón desarrolló una filosofía judía helenística que intentaba armonizar la revelación bíblica con la filosofía griega. En su obra De Specialibus Legibus, o las leyes especiales, Filón argumenta que existe una ley común de la naturaleza, un koinos nomos tes piseos, accesible a todos los pueblos a través de la razón. Filón dice que sí existe una ley natural que está accesible a todas las naciones, a todos los pueblos. Según Filón, la Torá no contradice esta ley natural, sino que la perfecciona y la clarifica. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, vivieron conforme a la ley natural antes de que la Torá fuera promulgada. Lo mismo que le estoy diciendo yo por varias semanas, lo decía Filón. Filón no decía que Abraham cumplió la Torá, sino Abraham cumplió una ley natural antes de la Torá, antes de que fuera la Torá promulgada. Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Asher, todos ellos, antes del Sinaí, cumplieron una ley natural. Hermano, dejemos de decirle al hermano cristiano que Abraham cumplió la Torá. Dejemos de decirle, es que está bien claro, la Torá, la Biblia dice que Abraham cumplió la Torá. No,
Es mejor decir, Abraham cumplió la ley universal para las naciones, de la cual Abraham, Isaac, Jacob vivieron conforme a ese sistema que estaba establecido antes del Sinaí. Filón dice, Abraham, Isaac y Jacob vivieron conforme a la ley natural antes de que la Torá fuera promulgada, y sus vidas demuestran que es posible conocer y obedecer la voluntad divina mediante la razón y las conciencias iluminadas. Como señala F. H. Colson en su traducción de Filón de la Universidad de Harvard University, para Filón, la ley natural es el puente entre la humanidad caída y el orden divino, funcionando como un fundamento universal de moralidad accesible a todos los pueblos. Entonces encuentra las páginas de introducción, la página 18. Flavio Josefo, las leyes de Noé como fundamento ético. Flavio Josefo, del año 37 al año 100 después de la era común. Filón fue del 20 al 50 después de la era común. Después aparece Josefo del 30 al 100. El historiador judío romano proporciona importantes testimonios sobre cómo el judaísmo del siglo I concebía la relación entre judíos y gentiles. En su libro Antigüedades Judías, Josefo indica que los gentiles no estaban obligados a seguir toda la Torá para ser considerados justos, sadik, ante Dios, temerosos de Dios. En su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 3, verso 8, después del diluvio, Noé ofreció sacrificios a Dios, quien aceptó sus ofrendas y le prometió que nunca más destruiría la tierra con agua. Al mismo tiempo le dio leyes por las cuales debía vivir, entre ellas que debían abstenerse de sangre. Para Josefo, estas leyes primitivas constituyen un fundamento ético suficiente para que los gentiles vivan en rectitud. No necesitan convertirse al judaísmo para participar en la justicia divina, siempre que observen estos principios fundamentales. Esta perspectiva será enormemente influyente en el judaísmo rabínico posterior y en el debate de los primeros creyentes sobre la inclusión de los gentiles en Hechos capítulo 15. Ok, hemos entendido hasta aquí la evolución. Hemos pasado por la Torá, hemos pasado antes de la Torá, el judaísmo, el segundo templo. Ahora vamos a ver la formulación ya de rabínica de las 7 leyes de Noé. La Tosefta y el Talmud, sistematización del código noágico. La formulación clásica de las 7 leyes de los hijos de Noé aparece en la literatura rabínica tanaítica y amoraítica, especialmente en la Tosefta, en el tratado Abodá Zará 9.4 y en el Talmud Babli Sanedrín 56a al 57a. Estos textos representan la codificación definitiva de lo que había sido una tradición oral y exegética en desarrollo. 1. Establecer tribunales de justicia. Dinim, obligación de crear sistemas judiciales que administren justicia. 2. Prohibición de la idolatría, Abodá Zará, rechazar el culto a ídolos y falsos dioses. 3. Prohibición de blasfemia, Birkat Hashem, no blasfemar o maldecir el nombre de Dios. 4. Prohibición de asesinato, Shefihat Damim, respetar la vida humana y prohibir el homicidio. 5. Prohibición de inmoralidad sexual, Gilui Arayot, mantener relaciones sexuales lícitas dentro del matrimonio. 6. Prohibición de robo, Gesel, respetar la propiedad ajena y prohibir el hurto. Y 7. Prohibición de comer carne de animal vivo, Eber Min Ahai, no consumir carne arrancada de un animal vivo, respetando el trato humano a los animales. Estas 7 quedan establecidas dentro de lo que es ya la tradición rabínica, la Tosefta, que aparece ya como los 300 años a 400 años después de la era común, quizás un poquito más porque es después de la Mishnah. La Mishnah termina de compilarse en el año 500 y la Tosefta viene después de la Mishnah, y entonces queda establecido ya estas leyes noágidas para las naciones, pero ya con el nombre de noágidas. Antes eran leyes universales, y ahora la tradición rabínica le pone ya leyes noágidas. El Ger Toshav en la halajá rabínica. El concepto del Toshav, residente extranjero, se desarrolla extensamente en la literatura rabínica. Este término designa a un gentil que ha aceptado formalmente observar las 7 leyes noágicas ante un tribunal rabínico, un Bet Din, y recibe a cambio ciertos derechos y protecciones dentro de la comunidad judía.
Su estatus legal. Según el Talmud, el Ger Toshab ocupa una posición intermedia entre el gentil, completamente ajeno a la alianza, y el judío plenamente observante. No está obligado a circuncidarse, ni a guardar el Shabbat o las leyes dietéticas completas, el Kashrut, pero debe abstenerse a las 7 transgresiones fundamentales. Salvación y el mundo venidero. Crucialmente, la tradición rabínica afirma que un gentil que observa fielmente las 7 leyes noágicas es considerado un justo de las naciones, un Hasidei Umot Haolam, y tiene garantizada su parte en el mundo venidero, el Olam Haba, la vida eterna. El Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín 105a, folio 105a, dice: los justos de todas las naciones tienen parte en el mundo venidero. Maimónides, su sistematización de la ética universal. Moisés Maimónides Rambam, del año 1138 al 1204, el gran codificador de la ley judía, dedica varios capítulos de su Mishneh Torah a las leyes concernientes a los gentiles. En su tratado Hilhot Melahim, o Leyes de los Reyes, capítulo 8 al 10, Maimónides establece claramente: cualquier gentil que acepte las 7 leyes y se esfuerce para cumplirlas es considerado uno de los justos de las naciones y tiene parte en el mundo venidero, siempre que las acepte y las cumpla, porque Dios las ordenó en la Torá y nos informó a través de Moisés, nuestro maestro, que los hijos de Noé fueron anteriormente ordenados a cumplirlas. Esto se encuentra en Mishneh Torah, el tratado Hilhot Melahim 8:11. Maimónides introduce una distinción importante. El gentil debe observar estas leyes específicamente porque fueron ordenadas por Dios, no meramente por un razonamiento ético, natural. Esto vincula la ética universal con la revelación divina, evitando un naturalismo puramente secular. Implicaciones teológicas de la formulación rabínica. Universalismo ético. Las 7 leyes establecen un código moral universal accesible a toda la humanidad, demostrando que el judaísmo no es exclusivista, sino que ofrece un camino de rectitud para los gentiles. Un puente jurídico. Las leyes noágicas funcionan como un puente legal entre la humanidad general y la comunidad del pacto, permitiendo niveles diferenciados de participación en la vida religiosa. Fundamento común. Proporcionan una base común para el diálogo interreligioso y la cooperación ética entre judíos y gentiles en un mundo pluralista. Hechos 15. El decreto apostólico y las leyes noágidas. El Concilio de Jerusalén, los años 48 al 50 después de la Era Común. El capítulo 15 del libro de los Hechos narra un momento crucial en la historia de los creyentes en el Mesías, los primitivos. El debate sobre si los gentiles convertidos debían circuncidarse y observar toda la Torá de Moisés. La resolución de este concilio tiene profundas conexiones con la tradición de las leyes noágidas. El contexto del debate. Algunos creyentes de la secta de los fariseos insistían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés para salvación. Pedro, Pablo y Bernabé argumentan que esto impondría un yugo innecesario para los gentiles. La decisión de Santiago. Santiago, o Jacobo, líder de la comunidad de Jerusalén, propuso una solución intermedia basada en Levítico 17:18 y la tradición de las leyes para el Ger Toshab. Los 4 requisitos del decreto apostólico, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de ahogado y de sangre. 1. Abstenerse de idolatría. Los gentiles deben rechazar las contaminaciones de los ídolos, es decir, carne sacrificada a ídolos y cualquier participación en cultos paganos. Esto corresponde directamente a la prohibición noágida de Abodá Zará, culto idolátrico. 2. Abstenerse de inmoralidad sexual. La palabra griega porneia, fornicación, abarca una amplia gama de conductas sexuales prohibidas en Levítico 18, aplicables tanto a judíos como a gentiles. Corresponde al Gilui Arayot. 3. Abstenerse de carne estrangulada. Los animales estrangulados, picnictón, no han sido debidamente desangrados, violando la prohibición de consumir sangre y el trato humano con los animales. Eber min ha-hai. Abstenerse de sangre. La prohibición explícita de consumir sangre, Jaimá, refleja directamente Génesis 9:4 y Levítico 17 del 10 al 14. Conexiones con las leyes noágidas.
La correspondencia entre el decreto apostólico y las leyes noágidas es notable, aunque no perfecta. Los requisitos de Hechos 15 no mencionan explícitamente el establecimiento de tribunales, la prohibición de blasfemia, el asesinato o el robo, probablemente porque estas últimas ya eran universalmente conocidas como crímenes en todas las sociedades. Observación académica. Como señala Marcus Bogmuel en Jewish Law in the Time of the New Testament, el decreto apostólico representa una aplicación cristiana primitiva de la tradición halágica sobre el Ger Toshav, adaptada a las circunstancias del movimiento mesiánico emergente. Se encuentra en la página 165. El decreto permitía que los gentiles se unieran a la comunidad mesiánica sin convertirse plenamente al judaísmo, pero manteniendo estándares éticos mínimos derivados de la Torá. Esto refleja la tensión entre particularismo judío y universalismo mesiánico que caracterizó el cristianismo del primer siglo. Entonces, hasta este momento no era leyes de segregación, sino eran un tipo de leyes de iniciación para que ellos iniciaran rechazando la idolatría, no comiendo sangre, haciendo todo esto para poder entrar en lo que es la Torá de lleno, porque había ética moral y universal. Entonces, aquellos que aceptaban al Mesías tenían que comportarse moral y éticamente correctos bajo el estándar de la humanidad antes de poder entrar de lleno a la Torá. Judaísmo ortodoxo, contemporáneo, el universalismo y la segregación. Aquí es donde vamos a entrar a cómo las leyes universales se convierten en un mecanismo de segregación, que ya viene mucho tiempo después. Aún ni en Maimónides, en la Edad Media, lo ve como un mecanismo de segregación, sino como un mecanismo de inclusión, porque dice Dios ofrece justicia a la humanidad aún a través de las leyes morales y éticas. El universalismo ético contemporáneo. En el judaísmo ortodoxo contemporáneo, las leyes noágidas continúan funcionando como un código moral universal para los gentiles. Movimientos como Chabad, Lubavitch ha promovido activamente la educación sobre estas leyes entre gentiles como una forma de Tikkun Olam, la reparación del mundo. La campaña de las 7 leyes. El Rebbe Menachem Mendel Schneerson, de 1902 a 1994, lanzó una campaña global para enseñar las 7 leyes noágicas, argumentando que su observancia por parte de los gentiles traería rectitud moral y paz al mundo. No es hasta 1200 cuando se va a convertir en un movimiento universal. Y es por el Rebbe Menachem Mendel Schneerson. Esta iniciativa refleja una visión optimista del rol de Israel como luz para las naciones, según Isaías 49:6, cumpliendo su misión sacerdotal de mediar la voluntad divina a toda la humanidad. Resolución del Congreso de Estados Unidos. En 1991, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución Conjunta Pública 102 al 114, reconociendo las 7 leyes noágidas como la base de la civilización y declarando el cumpleaños del Rebbe Schneerson como el Día de Educación y el Compartir. Aunque controvertido, este evento demuestra la influencia contemporánea de la ética noágica más allá de los círculos judíos. No es hasta 1900 y en 1991 cuando el mismo Congreso de los Estados Unidos aprueba una resolución conjunta reconociendo las 7 leyes noágidas como la base de la civilización. Un mecanismo de segregación, la tensión contemporánea. A pesar del universalismo ético que las leyes noágidas representan, también funcionan como un mecanismo de separación entre judíos y gentiles en el pensamiento ortodoxo contemporáneo. Esta tensión merece un análisis cuidadoso. Hay una distinción jurídica. Al establecer que los gentiles solo necesitan observar 7 leyes, mientras que los judíos deben cumplir 613 mandamientos, se crea una jerarquía espiritual implícita. Los gentiles, aunque justos, permanecen fuera del pacto del pueblo del pacto pleno. Limitación de una conversión. La existencia de las leyes noágidas como camino suficiente para los gentiles ha sido utilizada históricamente para desalentar conversiones al judaísmo. Si un gentil puede alcanzar el mundo venidero mediante 7 leyes, ¿por qué asumir las 613 de la Torá? Exclusión de la redención completa.
En algunas interpretaciones ortodoxas, los gentiles piadosos participan en el mundo venidero, pero no en el mismo nivel que los judíos observantes. Esta distinción escatológica perpetúa una separación incluso en la era mesiánica. Crítica contemporánea. Algunos académicos como David Novak han argumentado que esta bifurcación ética, aunque bien intencionada, puede obstaculizar el diálogo interreligioso genuino y la colaboración moral entre judíos y gentiles en la sociedad moderna. Pero estamos viendo que es algo moderno, una tensión contemporánea en donde la mayoría de judíos le van a decir: tú cumples las 7 leyes y no tienes que hacer más. Cuando la Torá realmente es inclusiva. El judío, el residente, el Ger Toshab podía venir, añadirse al pacto y cumplir los mandamientos sin que nada se lo prohíba, así como tampoco sin que nadie lo obligue, porque la Torá es parte de la constitución del pacto. Y si tú quieres entrar al pacto, entonces tienes que vivir conforme al pacto. Si no, tienes que vivir conforme a la ley universal, pero eso no te hace necesariamente participante del pacto, solamente participando de la humanidad, que también va a encontrar justicia de alguna manera delante de Dios, pero no como los beneficios que tiene la gente del pacto. Divergencias entre la interpretación rabínica y el texto bíblico original. Si bien las leyes noágidas se presentan con frecuencia como una derivación directa de la Torá, la erudición académica contemporánea subraya un proceso hermenéutico complejo en su desarrollo. La formulación rabínica de estas leyes constituye una codificación sistemática que trasciende las menciones explícitas y dispersas en el Pentateuco, la Torá, generando un marco legal distintivo. Hermenéutica rabínica. Las 7 leyes noágidas en su forma actual son el resultado de siglos de interpretación rabínica, exégesis midrashica y desarrollo halágico. No son una formulación concisa y explícita encontrada en el texto de la Torá, sino que emergen de la tradición oral que explica y amplía el texto escrito, como se detalla en el Talmud y las obras de Maimónides. Aunque encontramos leyes universales, no encontramos las leyes noágidas en la Torá como el judaísmo las desarrolló. Ausencia de codificación explícita. El Tanaj no contiene una lista codificada de 7 leyes para los no judíos. La referencia a mandamientos universales para la humanidad se encuentran dispersas y a menudo son implícitas, como las prohibiciones de comer carne de un animal vivo o el establecimiento de la justicia. La sistematización en 7 categorías claras es una construcción rabínica posterior. Aunque encontramos un código de leyes universales, no encontramos las 7 leyes establecidas como el judaísmo posterior las desarrolló. Pero sí encontramos un código ético, moral, que puede abarcar más de 7 leyes. Pero el judaísmo en su exégesis midrashica, tradición oral, estableció un compendio de 7 leyes que ahora son... Vamos a ver en la siguiente, dice: enfoque del texto. Los eruditos en crítica textual y hermenéutica bíblica como John D. Levenson a menudo señalan que el énfasis principal de la Torá reside en los pactos con Noé y Abraham como precursores del pacto mosaico, el cual establece una relación particular con el pueblo de Israel. Las obligaciones específicas para los gentiles no son un foco central en la narrativa ni de la legislación bíblica y explícita. Implicaciones teológicas y éticas. Esta divergencia plantea preguntas sobre autoridad y el alcance de la Torá. Mientras que para el judaísmo rabínico la tradición oral es inseparable de la ley escrita, la crítica textual distingue entre el mensaje bíblico original y sus posteriores elaboraciones. La existencia de un sistema halágico para gentiles ilustra cómo la tradición puede construir un puente entre la revelación particularista y una ética universal. La visión bíblica, un reino universal. El Tanaj, el Antiguo Testamento, profetiza un futuro mesiánico donde todas las naciones se afluirán a Jerusalén para adorar a Dios y aprender sus leyes, su Torá. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4 e Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Así es que vemos que en el futuro escatológico las naciones van a aprender Torá. Entonces es ilógico decir ustedes con las 7 leyes noágidas, pero cuando venga el Mesías, entonces todas las naciones subirán para aprender Torá. Ahorita no aprendan, pero en el futuro sí aprendan. No tiene caso. Entonces la Biblia dice
que hubo leyes universales, pero que en el reino mesiánico las naciones que siguieron las leyes universales tendrán que aprender Torah. Así es que si vamos a aprender Torah en el reino milenial, ¿por qué no hacerlo ahora y ya entrar al reino aprendiendo las cosas? O que ya hayamos aprendido las cosas. Los gentiles no son eliminados en la escatología, la visión bíblica, ni simplemente tolerados, sino integrados en una nueva relación universal con el Dios de Israel. Académicos como N.T. Wright y Richard Bachman enfatizan cómo el Nuevo Testamento reinterpreta y expande estas profecías, viendo en la expansión del Evangelio a los gentiles la realización de esta visión universal de la salvación y el reino de Dios que incluye a todos los pueblos. La perspectiva rabínica, separación perpetua. En contraste, la interpretación rabínica clásica, aunque reconoce la piedad de los gentiles a través de las leyes noágidas, a menudo mantiene una distinción fundamental entre el pueblo judío y las naciones, incluso en la era mesiánica. Aunque el Mesías traerá una era de paz y conocimiento divino universal, las funciones y obligaciones de los judíos, los 613 mandamientos, y los gentiles, las 7 leyes noágidas, se mantienen distintas. Esta perspectiva a veces se traduce como una visión donde los gentiles piadosos participarán del mundo venidero, pero en un estatus separado del pacto único de Israel con Dios, perpetuando una segregación funcional incluso en el ideal escatológico. Para el judaísmo ortodoxo, dice, sí, el Ger Toshab, el justo, participará en el reino, en el Olam Jabá, en el reino venidero, pero será como una persona de segunda categoría, cuando la Biblia no establece eso. La profecía de Isaías ofrece una visión poderosa de la inclusión de los gentiles en el plan divino, lo que plantea una tensión teológica con la idea rabínica de mantener a los no judíos en un estatus perpetuamente separado, tal como se sugiere en las leyes noágidas. Esta tensión es fundamental para entender el alcance de la redención y la comunidad de Dios. 1. Profecía clave. En Isaías 56, del 6 al 7, el profeta declara: a los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y ser sus siervos, yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este pasaje es una promesa explícita de inclusión plena y adoración para los gentiles, no una separación y una segregación como las leyes noágidas lo establecen en la tradición rabínica ortodoxa. 2. John Oswald y la universalidad. El erudito John Oswald, en su comentario sobre Isaías, enfatiza que este pasaje rompe con cualquier noción de exclusividad étnica, mostrando la intención divina de que la casa de Dios será accesible para todas las naciones, no solamente para los judíos, y el Ger Toshab se queda por allá, sino para todas las naciones. La inclusión no es una mera tolerancia, sino una invitación a la participación activa en el culto y en la comunidad del pacto, desafiando cualquier segregación funcional. 3. Christopher Wright y la misión universal. Christopher J.H. Wright, en sus trabajos sobre la misión del Dios en el Antiguo Testamento, argumenta que la vocación de Israel siempre incluyó una dimensión universal: ser una luz para las naciones. Las profecías como Isaías 56, versículos 6 al 7, son culminación de esta vocación, donde los gentiles no solo son bendecidos a través de Israel, sino que unen a Israel en la adoración y el servicio al único Dios verdadero, sin requerir una conversión completa a la identidad étnica judía, sino a la adhesión espiritual. 4. Teología del Tanaj, Antiguo Testamento. La teología bíblica del Tanaj consistentemente apunta hacia un futuro escatológico, donde las barreras entre judíos y gentiles serán trascendidas en el contexto del reino de Dios. Si bien Israel es el pueblo del pacto, la visión profética anticipa un tiempo en que la distinción entre nosotros y ellos se redefinirá en una comunidad de adoradores universales. Las leyes noágidas, en su interpretación más restrictiva, parecen contradecir este espíritu profético de plena inclusión. 5. La contradicción subyacente. La tensión radica en que la visión rabínica de las leyes noágidas
al delinear un camino espiritual separado, pero igual para los gentiles, puede perpetuar una distinción fundamental que Isaías 56, versículos 6 al 7 parece disolver. La profecía no solo promete a los gentiles que los gentiles creerán, sino que se unirán al Señor, le servirán, le amarán y ofrecerán sacrificios aceptables en su propia casa de oración, equiparándolos en función y acceso espiritual con el pueblo del pacto. Isaías no hace distinción entre un judío y entre un gentil que ha venido a las naciones, se ha adherido al pacto en el Mesías. Son iguales, le servirán, le amarán, le ofrecerán ofrendas aceptables. El nuevo pacto, superación de la ley mosaica. La profecía del nuevo pacto en Jeremías 31 al 34 es un hito crucial en la teología bíblica, anticipando un cambio fundamental en la relación de Dios con su pueblo. Este pacto no solo reemplaza la antigua alianza mosaica, sino que también establece un marco legal para una ley universal e interna, desafiando cualquier noción de sistemas legales separados, perpetuos para diferentes grupos. La ley ahora es escrita en las tablas de piedra, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón, y haciendo al creyente que ahora viva una vida justa, moral, santa, de acuerdo ya no tanto a las leyes universales, sino más bien a la Torah. Walter Kaiser, la continuidad y el cumplimiento. Según Walter C. Kaiser Jr., Jeremías 31, del 31 al 34, no representa una abrogación total de la ley de Dios. No abroga la ley, sino su cumplimiento y profundización. El nuevo pacto no anula la justicia divina, sino que la interioriza escribiendo la Torá en los corazones. Esto permite una obediencia genuina y una relación transformadora con Dios, que no está limitada por las distinciones étnicas o nacionales de la ley o la Torá. Bruce Waltke, la ley interiorizada. Bruce Waltke subraya que el énfasis del nuevo pacto está en la transformación interna del individuo. La promesa de que pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón significa que la obediencia ya no es una imposición externa, sino una expresión espontánea de una nueva naturaleza. Esta ley interiorizada es accesible a todos los que entran en el pacto, borrando la necesidad de una legislación externa diferenciada. Teología del pacto, un plan unificado. Desde la perspectiva de la teología del pacto, el nuevo pacto es la culminación del plan redentor de Dios, integrando a los judíos y gentiles en una sola comunidad bajo una misma ley espiritual, la Torá en el corazón. La promesa de que todos me conocerán es una visión universal que contradice la idea de mantener a los no judíos en un estado perpetuamente exterior con un conjunto de mandamientos menores como las leyes noágidas. Este pacto unifica el camino hacia Dios para toda la humanidad. La profecía de Jeremías sobre el nuevo pacto representa una visión unificada y transformadora donde la ley de Dios se hace universalmente accesible e internamente operante. Ahora, así como la ley universal estaba para toda la humanidad, ahora la Torá se va a convertir en esa ley que universalmente va a estar integrada en todos aquellos que acepten el nuevo pacto. Por eso es que el caminar en la Torá no es para todos. Es para todos aquellos que quieren caminar en integridad en el pacto de Dios. Si no, no es para ti. Si para ti la gracia basta, entonces está bien allá. Pero si tú eres parte del convenio, del pacto y del pueblo de Dios, la Torá debería estar escrita en tu corazón y tú deberías de vivir conforme al estándar de los mandamientos y la Torá. No bajo las leyes noágidas, no bajo las leyes universales, sino bajo la Torá, porque eso es lo que hizo el Mesías. A través de su espíritu escribió lo que estaba en tablas de piedra, ahora en nuestro corazón, para que esa Torá nos haga vivir conforme a la voluntad de Dios. Este enfoque teológico apoyado por Kaiser Waltke desafía la perpetuación de barreras legales y espirituales entre personas. Romanos 2, del 14 al 15, la ley natural versus las leyes noágidas. En su epístola a los Romanos, Pablo introduce un concepto fundamental que desafía la exclusividad de la Torá y la idea de un sistema legal perpetuamente distinto para los gentiles. Describe una ley inherente, escrita en el corazón y manifestada en la conciencia que opera universalmente. Romanos 2, 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismo, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio de ello, su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Este pasaje es crucial para entender cómo Dios establece un estándar moral para toda la humanidad más allá de cualquier código legislativo específico. Este pasaje es crucial para entender cómo Dios establece un estándar moral para la humanidad más allá de cualquier código legislativo específico. Douglas Moo, Conciencia y Responsabilidad Universal. El renombrado estudioso del Nuevo Testamento, Douglas Moo, argumenta que Romanos 2, del 14 al 15, subraya la universalidad de la responsabilidad humana. Los gentiles, al no poseer la Torá, demuestran que la esencia de la Torá moral de Dios está grabada en su interior, evidenciándose en su conciencia. Esto significa que nadie está exento a la ley moral de Dios, ya que esta es discernible por la razón y la conciencia, no solo por la revelación escrita. 2. Thomas Schreiner, la ley escrita en el corazón. Thomas Schreiner enfatiza que Pablo no está sugiriendo que los gentiles puedan salvarse por cumplir esta ley natural, sino que su existencia demuestra la justicia de Dios al juzgar a todos, tanto a judíos como gentiles. La ley escrita en sus corazones y la función de la conciencia sirven como testigos internos de la moralidad divina, lo que significa que el juicio de Dios será justo porque se basa en un conocimiento moral inherente. 3. La teología paulina, un camino unificado. Desde una perspectiva teológica paulina más amplia, este concepto de la ley natural se opone a la idea de sistemas legales separados que diferencian fundamentalmente el camino de salvación o rectitud para judíos y gentiles. La visión paulina, al destacar una ley moral universalmente accesible, sienta las bases para una fe donde todos son justificados por gracia a través de la fe y no por el cumplimiento de un código legal particular. Esto contrasta con las leyes noágidas como un sistema de salvación distinto y perpetuamente separado, sugiriendo que la moralidad fundamental es una experiencia humana compartida. Efesios 2, del 11 al 22, la abolición del muro de separación. En su carta a los Efesios, Pablo revela una verdad central del Evangelio. La obra redentora del Mesías no solo reconcilia a la humanidad con Dios, sino que también elimina las antiguas barreras que dividían a la propia humanidad. Este pasaje monumental describe cómo el Mesías ha demolido la pared intermedia de separación, uniendo a judíos y gentiles en una sola comunidad. Efesios 2 del 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Harold Hoehner dice, Cristo, nuestra paz. El erudito del Nuevo Testamento, Harold Hoehner, señala que Pablo no solo habla del Mesías como el medio de paz, sino como la personificación de la paz. Al abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el Mesías desmanteló el sistema legal de segregación, que era fuente principal de enemistad y distinción entre judíos y gentiles. Su muerte en la cruz trascendió estas regulaciones externas para crear una nueva humanidad. Peter O'Brien, un solo cuerpo en Él. Peter O'Brien destaca que el propósito de la abolición de la etnicidad era crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto significa que la unidad no es meramente una coexistencia, sino una nueva identidad forjada en el Mesías. Ambas partes son previamente separadas, son ahora un solo cuerpo reconciliado con Dios, sin necesidad de un sistema legal dual o categorías separadas para el acceso divino. Tres, la unidad en el Mesías, una nueva creación. La teología paulina en Efesios 2 es clara. La distinción entre judíos y gentiles basada en la etnicidad ha sido superada en el Mesías. Ya no hay extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta nueva creación desafía la noción de los sistemas legales separados perpetuos para diferentes grupos, afirmando una iglesia unificada bajo una sola ley y un solo Señor. Gálatas 3, del 8 al 29.
En su epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo articula una de las afirmaciones más revolucionarias y unificadoras del Nuevo Testamento. Este pasaje fundamental para la teología paulina declara la abolición de las barreras sociales, étnicas y de género dentro de la comunidad de fe en el Mesías. Desafía directamente cualquier sistema que busque perpetuar la separación o la desigualdad basada en la identidad. Él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois unos en el Mesías Yeshua. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Este pronunciamiento no solo redefinió la identidad de los creyentes, sino que también sentó las bases para una nueva humanidad unificada en el Mesías, contrastando con la exclusividad que a menudo se encontraba en las prácticas religiosas y sociales de la época. F.F. Bruce, la nueva creación en el Mesías. El influyente comentarista bíblico F.F. Bruce enfatiza que Gálatas 3:28 no es una mera declaración de igualdad social, sino una profunda realidad teológica. En Mesías, la distinción que antes definían y dividían a la humanidad, judío, gentil, esclavo, libre, hombre, mujer, han sido trascendidas. Esto significa que la identidad fundamental del creyente ya no se basa en estas categorías terrenales, sino en su unión con el Mesías, creando una nueva creación donde tales barreras pierden su poder divisivo y su relevancia para la salvación y la membresía de Dios. Richard Longenecker, la unidad del nuevo pacto. Richard Longenecker, en su análisis de Gálatas, destaca que la eliminación de estas distinciones subraya la naturaleza exclusiva del nuevo pacto. A diferencia del antiguo del Tanaj, que a menudo enfatizaba la identidad étnica y legal de Israel, el evangelio del Mesías abre la puerta a todos independientemente de su trasfondo. Las promesas hechas a Abraham se cumplen ahora en el Mesías, y aquellos que son del Mesías, ya sean judíos o gentiles, se convierten en linaje de Abraham y herederos de la promesa a través de la fe, no por observación de la Torá o la ascendencia. Esto desmantela la base de cualquier sistema legal que busque crear una segunda clase de creyentes. Implicaciones teológicas, justificación y pertenencia universal. Este pasaje es una piedra angular para la teología de la justificación por fe, demostrando que la salvación es accesible a todos, no a un grupo selecto. La abolición de estas distinciones implica que no hay necesidad de un sistema legal separado como las leyes noágidas para los gentiles. Todos son justificados por la misma fe y participan plenamente en la misma herencia espiritual. Los creyentes se convierten en una comunidad donde la unidad prevalece sobre las divisiones culturales o étnicas, reflejando el propósito universal de Dios de reconciliar a toda la humanidad consigo mismo a través del Mesías, sin necesidad de mantener categorías segregadas de creyentes. ¿Cómo surgió el movimiento Benei Noach o los hijos de Noé, contemporáneo, origen, desarrollo y motivaciones? El movimiento moderno de los Benei Noach, hijos de Noé, surgió principalmente a partir de la década 1980. Fue impulsado activamente por el Rebbe Menachem Mendel Schneerson del 1902 a 1994, el séptimo líder de Chabad Lubavitch. El Rebbe lanzó formalmente la campaña de las 7 leyes noágidas en 1981 a 1982. Chabad estableció organizaciones, centros educativos y recursos para promover estas leyes entre no judíos. ¿Cuándo? Primera fase, 1981-1982, inició formal de la campaña de Rebbe Schneerson. En 1991, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución pública 102 al 114, designando el cumpleaños del Rebbe como educación y el día de compartir, y reconociendo las 7 leyes noágidas como el fundamento ético de la civilización. En la década de los 1990 al 2000, la expansión global del movimiento, especialmente después de la muerte del Rebbe en 1994. Siglo XXI, crecimiento exponencial impulsado por Internet y las redes sociales. ¿Por qué? Una visión mesiánica. El Rebbe Schneerson creía que la observancia de las leyes noágidas por los gentiles era una señal de la era mesiánica. Según académicos como Tomer Persico, en la Universidad de Berkeley, el Rebbe veía esto como una victoria completa sobre las naciones que acelerarían la redención.
Estrategia de alcance. Chabad buscaba una forma de relacionarse con no judíos sin promover la conversión al judaísmo. Contexto post-holocausto. Deseo de establecer un orden moral universal. Alternativa al cristianismo. Muchos Benei Noach son ex cristianos que rechazan la Trinidad y buscan un monoteísmo más puro. Otros académicos relevantes incluyen Rachel Feldman, Michael Kress, además de estudios sobre el mesianismo de Lubavitcher. En un movimiento significativo para el movimiento Benei Noach, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución Pública 102 al 114 en 1991. Esta resolución, que designó el cumpleaños del Rebbe Menachem Mendel Schneerson como educación y el Sharing Day en Estados Unidos, incluyó una controvertida cláusula que reconocía las 7 leyes noágidas como el fundamento ético de la civilización. Este es un extracto. Dice: considerando que el Congreso de los Estados Unidos reconoce y valora las 7 leyes universales de Noé como el fundamento de la civilización y como la base sobre la cual la sociedad civilizada existe, considerando que un enfoque más sólido en la observancia de estas 7 leyes por parte de la humanidad haría a los Estados Unidos de América, de hecho, a todo el mundo, un lugar más seguro y más civilizado para vivir. Por tanto, resuélvase por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, que el 26 de marzo del 1991, el 89º cumpleaños del Rebbe Menachem Mendel Schneerson, es designado como el Día de la Educación en Estados Unidos. Análisis controversiales. El reconocimiento oficial y sus orígenes. La resolución fue un testimonio del creciente activismo de Chabad Lubavitch bajo el liderazgo del Rebbe Schneerson, quien había impulsado la campaña de las 7 leyes noágidas desde principios de los 80. La aprobación de esta resolución otorgó un reconocimiento sin precedentes a un código religioso específico no judío por parte del gobierno estadounidense, vinculando a un líder religioso en particular. Esto fue visto por los partidarios como una afirmación de valores universales y por los críticos como un paso problemático. Implicaciones constitucionales y separación de la Iglesia-Estado. La resolución desató un intenso debate sobre la separación de la Iglesia y estados críticos. Críticos, incluyendo organizaciones secularistas y expertos legales, argumentaron que el reconocimiento gubernamental de un conjunto de leyes religiosas violaba la cláusula de establecimiento de una primera enmienda. Se cuestionó si el gobierno podía respaldar una doctrina teológica específica, incluso si se presentaba como un fundamento ético, sin establecer efectivamente una religión o favorecer una interpretación religiosa particular sobre otras. Otro punto de controversia fue la percepción de una influencia indebida de Chabad Lubavitch en la política estadounidense. Los críticos señalaron que la resolución no solo reconocía las leyes noágidas, sino que también honraba directamente al Rebbe Schneerson, un líder de una rama específica del judaísmo. Esto planteó preocupaciones sobre el favoritismo religioso y la instrumentalización de los mecanismos legislativos para promover una agenda teológica particular, socavando la neutralidad religiosa que se espera del gobierno en una sociedad pluralista. La demografía del movimiento Benei Noach es diversa, pero un segmento significativo y creciente está compuesto por individuos de antecedentes cristianos, particularmente evangélicos. Estos ex cristianos buscan un camino espiritual que perciben como más alineado con un monoteísmo puro, sin la necesidad de convertirse al judaísmo rabínico. Demografía principal: ex cristianos evangélicos. Estudios académicos de figuras como Michael Kress y Rachel Feldman han destacado que una proporción considerable de los Benei Noach provienen de entornos cristianos. Muchos son ex evangélicos o ex fundamentalistas que tras un periodo de cuestionamiento teológico se sintieron insatisfechos con las doctrinas centrales del cristianismo. Estos individuos suelen ser buscadores espirituales autodidactas. A menudo utilizan Internet para investigar y conectar con comunidades noágidas. 2. Rechazo de las doctrinas cristianas clave. El principal motor para la transición de estos individuos hacia el noajismo es el rechazo a dogmas cristianos fundamentales que perciben como incompatibles con un monoteísmo estricto.
La Trinidad, la divinidad de Jesús son los puntos de ruptura más comunes. Buscan a un Dios que sea singular e indivisible en línea con la interpretación judía del Shema. Consideran que el judaísmo, a través de las 7 leyes noágidas, ofrecen una vía para adorar a ese Dios único sin los aspectos idolátricos, según su interpretación del cristianismo. Piensan que el cristianismo es idólatra y ahora se apegan al Benei Noach, los movimientos noágidos, para sentirse seguros. 3. Noajismo, un cambio distinto a la conversión. A pesar de su afinidad con el monoteísmo judío, la mayoría de estos ex cristianos no buscan convertirse al judaísmo. La filosofía noágida les permite cumplir con los requisitos divinos como justos entre las naciones, manteniendo su identidad no judía, pero adheridos a un código moral y teológico derivado de la Torá. Valorizan la idea de que Dios ha dado caminos distintos para judíos y no judíos. No ven la conversión como un paso necesario para establecer una relación con Dios. Y ese es el último. Así es que, familia, yo espero que esta clase de que son las leyes noágidas, su evolución hasta llegar a hoy, al tiempo en donde hay un movimiento Benei Noach, los hijos de Noach, en donde se establece que las 7 leyes noágidas son las leyes para la humanidad y para el judío es la Torá. Está centrado en el movimiento de el Rebbe Schneerson, que el Congreso lo autorizó dentro de lo que es el Senado, la resolución 102 al 114. ¿Está dentro de la Torá? No, porque la Torá no segrega. La visión escatológica ve a los judíos con los gentiles en el templo adorando, sirviendo a Dios. Así es que no hay segregación, no hay tal cosa como que nosotros somos creyentes de primer nivel, ustedes gentiles son de segundo nivel, quédense ya con las leyes noágidas. No. Hechos 15 tiene en mente las leyes universales, no las leyes noágidas. Las leyes universales son a través de cuales todos los códigos morales y éticos de todas las naciones, incluyendo las modernas, están basados. Pero eso no quiere decir que sean leyes específicas para los gentiles, sino que eran leyes universales para toda la humanidad. Fueron evolucionando, el judaísmo ortodoxo las tomó y las implementó como un mecanismo de segregación. En el primer siglo no era segregación, Maimónides no lo ve como segregación, pero después de la era medieval sí son un mecanismo de segregación. Y por eso hoy ve a muchos judíos dentro del internet diciendo, ustedes son descendientes de la humanidad, quédese con las leyes noágidas, déjenos a nosotros la Torá, no están obligados a guardar Shabbat, no están obligados a esto, solamente cumplan las 7 leyes de Noé y quedó. La Torá establece que la Torá está abierta para todos aquellos que quieran vivir en convenio y en pacto. Si tú tienes afinidad por la Torá, tú puedes caminar a la Torá. Si tú no quieres nada que ver con la Torá, pues entonces no eres parte del pacto y no estás obligado a guardar la Torá. Pero que nos digan a nosotros que para ti son las leyes noágidas y para nosotros son la Torá, es algo segregatorio y no está de acuerdo con la Torá. Yo espero que haya sido de bendición. Nos vemos la próxima semana en otra respuesta en contexto. Shabbat familia, bendiciones. Shalom. Suscríbete al canal Asamblea Profética Berea, donde los pastores Juan Carlos y Maribel Suaste comparten las enseñanzas que nos dan la oportunidad de aprender el contexto de las Escrituras y cómo podemos también aplicarlo a nuestro entorno familiar. Acompáñanos en esta travesía y comparte nuestro contenido que preparamos con mucho amor. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario. También puedes seguirnos en Facebook en Asamblea Profética Berea.